Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis queridos y buenos amigos, no cabe duda que las primeras horas de la mañana son las mejores del día. El clima es más benigno. Nos sentimos mejor después de un buen descanso. Y si nos ponemos bajo la bendición de Dios, el día puede ser maravilloso. Por eso te invito a orar. Querido Padre, bendice nuestros trabajos. Ayúdanos a ser productivos y líbranos de accidentes. Bendice a nuestros hijos. Protégelos del mundo peligroso que los rodea y de las perversiones y vicios que los acechan. Bendice nuestros hogares. Ayúdanos a conservar la armonía y la paz como esposos y como familias. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos al libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quienes son padres tal vez estén de acuerdo conmigo. Los hijos son muy queridos. Muchas veces ellos se convierten en la razón de vivir y el motivo de nuestras luchas. Sus triunfos nos llenan de alegría y sus fracasos nos duelen. Por eso el ser madres y padres nos ayuda a comprender mejor el gran amor de Dios por nosotros. Pues el amor de los padres y las madres es lo más parecido al amor de Dios que hay en la tierra. Cuando un hijo o una hija están en peligro, los padres sufrimos mucho. Y uno de los sufrimientos más grandes es perder un hijo. Conozco a un hombre al que acompañé en su dolor cuando oficié en el servicio fúnebre de su único hijo varón, muerto en un accidente, en plena juventud. Aquel joven era muy parecido a su padre. Era su orgullo y su esperanza, pero murió siendo todavía muy joven y soltero, y dejó un hueco en el corazón de su madre, de sus hermanas, pero especialmente grande y negro en el corazón de su padre, quien desde que murió su hijo tiene las lágrimas a flor de párpados. Y casi siempre que platico con él, termina llorando. Yo comparto en un grado mínimo su dolor, pues si estuviera en su lugar, tal vez haría lo mismo. Porque sepultar a un hijo joven es sepultar con él muchos recuerdos y muchas ilusiones. Abraham y Sara habían esperado al hijo prometido por Dios por muchos años. Cuando llegó, los llenó de alegría
y les dio la seguridad de que Dios es capaz de cumplir lo que promete, aunque sus promesas estén más allá de lo posible. Pues Isaac nació cuando su madre tenía 90 años y su padre 100, y todos reconocieron en él un milagro. Por años, Abraham había celebrado todos los días un culto junto al altar de piedra sin labrar. El culto consistía en sacrificar un corderito que representaba el futuro sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Pero nunca imaginó que un día Dios le pediría sacrificar a su propio hijo, en quien esperaba se cumplieran las promesas de Dios. Pero una noche Dios le habló otra vez y le dijo en Génesis 22, 2: toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Desde aquel momento, Abraham entró en una angustia mental dolorosa. Un remolino de preguntas lo torturaba. No tenía respuesta para sus dudas y no se atrevió a comunicar a nadie lo que le estaba pasando, ni siquiera a su esposa Sara, pues sabía que ella no permitiría que sacrificaran a su hijo y lo quemaran como holocausto en la cumbre de una montaña solitaria. Pero Abraham razonó que si su hijo era el resultado de un milagro de Dios, Dios tenía todo el derecho de pedírselo. Hebreos 11, 17 al 19 dice que confió en el poder de Dios, pensando que si lo sacrificaba, Dios podía levantarlo de la muerte y dárselo otra vez. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Le dijo a Isaac que Dios le había ordenado ofrecer sacrificio en la cumbre de una montaña, y lo invitó. Isaac sabía que su padre ofrecía sacrificios muy seguido y le gustaba sacrificar en los lugares que le traían recuerdos de sus peregrinaciones. Cargó su asno con leña y, acompañados de 2 sirvientes, padre e hijo, comenzaron el viaje a las montañas. Después de 3 días llegaron a los montes de Moriah, y Dios les señaló la cumbre con una nube de resplandor sobrenatural. Dejaron a los sirvientes al pie del monte y comenzaron a subir. Isaac llevaba la leña, su padre el fuego y el cuchillo. Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Llegaron a la cumbre de la montaña. Abraham explicó a Isaac lo que le estaba pasando. Y el vigoroso joven aceptó ser sacrificado por su anciano padre de 120 años. Él mismo preparó el altar, acomodó la leña y se dispuso para ser sacrificado. Se abrazaron para despedirse. Y cuando la temblorosa mano del anciano se levantó para degollar a la víctima, versículos 11 y 12, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham, el padre de la fe, vivió el intenso dolor de Dios Padre cuando entregó a su hijo en sacrificio por los pecados del mundo. Todo el cielo vio con horror cómo moría el príncipe del cielo. Pero la diferencia es que nadie detuvo la acción. Ninguna voz dijo: ya basta. Solo el sol apagó su resplandor y una negra nube cubrió el monte Calvario. La tierra tembló y la gente asustada se retiró diciendo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mi amigo, Dios ha hecho su parte para tu salvación. Tus pecados están pagados y solo falta que tú ejerzas fe en Jesús. Acéptalo como tu Salvador y participa de su victoria. Oremos. Querido Padre, aceptamos humilde y gozosamente el perdón que nos ofreces. Y junto con él, Señor, la salvación eterna, comprada en la cruz del Calvario. Aceptamos también la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, y esperamos ser herederos de esa promesa, junto con Abraham, el padre de la fe. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Hola amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero saben, el esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años
y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus dos nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las tres mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia, donde habían quedado, y pensó, yo me voy a volver a mi tierra. ¿Qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos. Me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las dos le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran dos mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Booz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Booz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho, Ruth y Noemí se querían mucho. Entonces, un día, Booz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí.
¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia. Y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.